Hola a todas, soy Teshidi de Saharaui Today y hoy os voy a explicar qué es el plan de autonomía, pero para comprender qué es el plan de autonomía nos tenemos que remontar a muchísimos planes y propuestas de las Naciones Unidas para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. De hecho, en Saharaui Today os lo vamos a explicar en diferentes vídeos para que comprendáis qué es ese plan de autonomía y por qué está tan rechazado por el pueblo saharaui. Recordemos que hace exactamente un año Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, envía una carta. En esa carta reconoce el plan de autonomía como la propuesta más seria y creíble para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Hay que recordar que España sigue siendo la potencia administradora del territorio, considerado uno de los 17 territorios no autónomos por las Naciones Unidas. Sí que tenemos una responsabilidad que nos la confiere la propia resolución de Naciones Unidas como antigua metrópoli, ¿no? Sí. Y en ese sentido, fíjese, nosotros tenemos responsabilidades sobre el espacio aéreo y el espacio marítimo del Sáhara. Nos corresponde a nosotros hacer ese control y esa vigilancia sobre esos espacios. El papel de España en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental es bastante amplio, pero no nos vamos a centrar en ello. Nos vamos a centrar en las diferentes resoluciones emitidas tanto por el Gobierno de España como por las Naciones Unidas. Todo comienza con la resolución 1514 de la Asamblea de las Naciones Unidas, también conocida como la Declaración de la Descolonización. En ella se insta a poner fin a todo tipo de colonialismo y también se otorga a los pueblos originarios el derecho a la libre autodeterminación o la libre determinación. Pero bueno, como sabemos, 50 años después esto no ha pasado con el pueblo del Sáhara Occidental. Más bien lo que se le ha hecho ha sido una 1314. Una de las primeras leyes en 1961 fue el reconocimiento del Sáhara Occidental como provincia 53. Pero lo cierto es que la comunidad internacional no se ha creído mucho esta jugada de España y siempre ha considerado el Sáhara Occidental una parte diferente del Estado español y un Estado, sobre todo un país colonizado. De hecho, en 1965 las Naciones Unidas emite una resolución en la que exhorta a España a culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y también a garantizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Como varios países vecinos, en este caso Mauritania y Marruecos, reclamaban soberanía histórica sobre el territorio del Sáhara Occidental, en 1975 se eleva una consulta al Tribunal de Justicia de La Haya. Pero finalmente este tribunal dictamina que no existen lazos de soberanía ni de Marruecos ni de Mauritania sobre el Sáhara Occidental. Por lo tanto, dictamina finalmente que debe hacerse ese referéndum de autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental. Y sin duda, uno de los más vergonzantes de la historia española. España, que durante casi 100 años había estado en el territorio, firmaba en Madrid la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania. Días después, el Gobierno de España negó tales acuerdos, los acuerdos tripartitos, ante las Cortes españolas. Además, logró la aprobación de una ley, la Ley de Descolonización del Sáhara, que le otorgaba al Gobierno todos los derechos para gestionar y negociar la salida del territorio del Sáhara Occidental. De Boujdour, au bord de l'Atlantique, à Marbès à l'est, les Marocains ont édifié une ligne de défense de 1200 km de long. Tras el acuerdo del cese al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, también se acuerda el cese de las hostilidades, liberar presos políticos saharauis, también que Marruecos retirara gran parte de sus militares del territorio del Sáhara Occidental y que el Frente Polisario abandonaría las suyas. También se acordó que el censo que se utilizaría para ese proceso electoral sería el censo realizado por el Estado español en 1974. Podían votar, digamos, toda persona que fuera mayor de edad, cualquier saharaui, aunque no estuviera en el territorio, que reuniera los requisitos. En este caso entrarían los refugiados saharauis que podrían volver a su tierra para realizar ese referéndum. En el proceso del referéndum se daban dos opciones. La primera opción era integrarse dentro del Reino de Marruecos y la otra opción era ser un Sáhara independiente. Lo cierto es que el referéndum nunca se llevó a cabo debido a varios pretextos sobre el censo que alegó Marruecos. Las reuniones seguían, pero no se llegaba a un acuerdo, aunque ambas partes mantenían que la única manera era el plan de arreglo. Para entonces, James Baker se sienta con ambas partes en 1997 y señala lo siguiente:
que la única manera de sortear los obstáculos del plan era sentándose con las partes de manera directa, en las que intentaría ir aportando ideas y sugerencias. Así, durante el verano de aquel año, inicia 4 reuniones y se firmaron los llamados Acuerdos de Houston. Esos acuerdos al final introducen los pactos que se llevarían a cabo, entre ellos la amnistía, la identificación del censo, el cese militar, el retorno de los refugiados, incluso la conducta durante la campaña electoral de referéndum. También Baker insta a que se den todos los mecanismos a la MINURSO para reanudar el proceso de identificación que se reanudó entonces. Años después todo seguía igual entre el Frente Polisario y Marruecos y en 2001 Baker plantea un plan que nunca llegó a aprobarse, ya que era un plan bastante desequilibrado. De hecho, cito textualmente lo que dijo el presidente argelino entonces. Él dijo que aunque no pudiera satisfacer por completo a todas las partes, por lo menos distribuyera equitativamente las insatisfacciones y los sacrificios impuestos a cada una de ellas. Este plan establecería o introduciría por primera vez el concepto de autonomía. Además, le otorgaría a Marruecos ministerios como serían las relaciones exteriores, la defensa, incluso le da el poder de mantener la integridad territorial sobre cualquier secesión. Digamos, pues si el Frente Polisario pudiera tener cualquier margen de actuación, ya quedaría relegado por completo. Aunque todos los acuerdos y todas las decisiones tenían que respetar la Constitución de Marruecos, se celebraría un referéndum pasado unos 5 años, pero en ese referéndum había algo extraño, ya que todas las personas que podían votar en el referéndum, con el mero hecho de haber residido un año en el Sáhara Occidental, podían optar a votar. Esto, por supuesto, no fue aceptado por el Frente Polisario, ya que para el Frente Polisario todo lo que no fuera la independencia del Sáhara Occidental significaría una anexión de Marruecos del territorio. Y llegamos por fin a 2003. El secretario general de las Naciones Unidas hace la propuesta del Plan Baker II, o también conocido como el Plan de Paz. Este Plan de Paz, según él, era una propuesta equilibrada para las partes, ya que incluía el acuerdo marco inicial y también incluía aspectos del plan de arreglo que apoyaba al Frente Polisario. También ponía en valor algo bastante importante para el pueblo saharaui, que es su derecho a la libre determinación. En una primera fase planteaba que, obviamente para contentar a Marruecos, se hiciera una supuesta autonomía transitoria de 5 años, pero también para favorecer el Frente Polisario decía que las personas que tenían que decidir quién tenía que representarlos en esa autonomía fueran las personas censadas por la MINURSO en 1999. En la segunda fase, una vez terminada esa autonomía de 5 años, lo que planteaba el secretario general es que se realizara efectivamente ese referéndum de autodeterminación, pero incluía un aspecto para favorecer a Marruecos, es decir, que las personas que votaran también no solo fueran los saharauis, sino también las personas marroquíes residentes, digamos, en territorio ocupado del Sáhara Occidental. Pese a que no satisfacía del todo a las expectativas del Frente Polisario, este acabó aceptando, pero para sorpresa del secretario general, Marruecos rechazó esto, ya que decía que esto iba en contra de su constitución. Tras el Plan Baker II, más que abandonado, Marruecos hace 2 propuestas de autonomía que el mismo propio Pedro Sánchez el año pasado avalaba como la propuesta más seria y creíble para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Pero de eso hablaremos mucho y con mayor detalle en los próximos vídeos. ¿Qué es el plan de autonomía y si realmente es la propuesta más creíble y seria para la solución del conflicto del Sáhara Occidental?